Bien, regresamos a la mañana informativa, son ya las 10 de la mañana con 34 minutos y por supuesto hemos estado pendientes de los días previos a la conmemoración del 11 de septiembre, este próximo lunes. Hay diferentes actividades que se van a realizar y el gobierno, por ejemplo, quiere o busca firmar la Declaración de Santiago que convoque a todos los sectores políticos. Es una situación que ha generado debate y diferentes posturas. De hecho, vamos a hablar justamente con el diputado Francisco Undurraga, quien es jefe de la bancada de Evópoli, respecto a este acuerdo al que ha llamado el presidente Gabriel Boric, y según el cual hay 4 puntos, pero en donde ya parte de Chile Vamos ha señalado que no firmaría este documento de 4 puntos. Ahí tenemos al diputado Undurraga. Gracias, diputado. Y en primer lugar le quiero preguntar ¿cuál es la postura de Evópoli frente a este documento que entregó el presidente Gabriel Boric? Bueno, la postura de Evópoli es la que ha reflejado la presidenta del partido, Gloria Hood. En ese sentido, nosotros saludamos el texto, creemos que no es un texto compartido, de hecho es un texto, digamos, que fue enviado, o más bien fue filtrado, pero es un texto en el cual nosotros no hemos tenido ninguna participación. Creemos importante que ese texto tenga y contenga una condena contundente en relación a la violencia política y a los actos de terrorismo. Desde ese punto echamos mucho de menos ese compromiso también. Si bien es cierto y nosotros no desconocemos, y yo en lo personal condeno el 11 de septiembre como el quiebre más profundo que ha tenido la democracia en su historia, que lleva 17 años de dictadura y atropello a los derechos humanos inaceptables, inexplicables e intolerables. Pero de ahí en adelante, en los últimos 30 años, nosotros también hemos vivido a partir del 18 de octubre del 2019, un atropello a la democracia, una gesta de violencia que ahí también se tienen que hacer cargo sectores que hoy día apoyan al gobierno del presidente Boric, que incluso llamaron al derrocamiento del presidente Piñera, como es el caso del exalcalde Jadwe y el exdiputado Hugo Gutiérrez. Entonces, si nosotros nos vamos a comprometer a condenar la violencia, no es solamente la condena de la violencia, y disculpe lo banal del ejemplo de la violencia en los estadios. Nosotros tenemos que ser capaces de condenar y aislar a los violentos también en la política, y eso no está en el texto. Ahora bien, diputado, en el texto sí se habla de una condena a la violencia, claro, no agrega la palabra terrorismo, pero sí es uno de los puntos la condena a la violencia. ¿No es suficiente para ustedes? ¿Tiene que ser más contundente, más detallado en qué tipo de violencia entonces? Yo creo que evidentemente tiene que ser más detallado y más contundente. No podemos ser relativos en el tema de la violencia. La violencia en Chile se vive en múltiples formas, por cierto. La violencia en Chile se vive cuando los niños no pueden ir a los colegios porque los profesores están en paro y pierden el derecho a ser educados. La violencia se vive en Chile con los desastres de la naturaleza que no son solucionados por parte del Estado o del Ejecutivo. La violencia se vive en Chile también en los estadios de fútbol. Pero aquí estamos hablando de la violencia que genera quiebres en la democracia. Y los quiebres de la democracia se realizan a través de actos violentos, como lo que hemos observado. Se han intentado realizar esos quiebres de múltiples formas, y si no somos contundentes también en reprochar, en aislar y en condenar a la violencia en política, no es solamente suficiente el respetar, que por cierto yo estoy de acuerdo, todo tipo, todos los derechos humanos en todas sus formas, en condenar las torturas, los desaparecidos y todas las atrocidades que se vivieron a partir del 11 de septiembre de 1973. Diputado. Pero, dígame. Sí, diputado, ahora bien, si por ejemplo desde el gobierno se incorporara este punto, una condena más detallada a la violencia, como usted me está comentando, ¿habría espacio para que firmen este acuerdo o ya está la puerta cerrada? No, mire, las conversaciones con el gobierno las están llevando los presidentes de los partidos, no las estoy llevando yo. Desde ese punto de vista yo no voy a poner palabras en ninguno de los 3 presidentes de Chile Vamos. Creo que lo importante aquí es que finalmente, más allá de concurrir o no concurrir a un acto, entre comillas, de unidad, que tampoco tenemos certeza que sea de unidad, dado que además vienen 4 ex
expresidentes, mandatarios de un color político, viene el presidente del Uruguay también, hay que reconocerlo, pero finalmente creo que nosotros lo que tenemos que hacer efectivamente es comprometernos con la democracia, comprometernos con el estricto respaldo y apoyo y ejercicio de los derechos humanos, condenar todas las atrocidades que se vivieron a partir del 11 de septiembre de 1973, también hacernos cargo del pasado anterior que nos llevó a ese funesto día y posterior dictadura. Y adicionalmente, las cartas credenciales de democracia y de pacifistas también tienen que ser hechas precisamente por el intento que hubo a partir del 18 de octubre del 2019, digamos, de romper la democracia en nuestro país. Ahora bien, diputado, ese es otro momento. En el 11 de septiembre se va a hablar justamente de lo que ocurrió hace 50 años. ¿No es el momento también de enfocarse hacia ese hecho y con esa perspectiva enfocarse y firmar ese acuerdo? ¿Cómo va a explicar Chile Vamos si finalmente decide no concurrir a este llamado que hace el gobierno? Valentina, nosotros somos democráticos, nosotros tenemos un irrestricto apoyo a los derechos humanos, hemos trabajado en política como generación, siendo yo uno de los más, entre comillas, viejos de la misma generación, y las cartas democráticas de Chile Vamos no están en cuestión y no deben estar en cuestión. Una cosa es ir a un acto al cual nosotros de verdad no tenemos garantía del buen comportamiento ahí, y otra cosa es comprometerse con lo que se nos está pidiendo e incluso agregarle más. Si nosotros no estamos desconociendo al menos los 3 primeros puntos de lo que el presidente está presentando, al contrario, nosotros le estamos diciendo: presidente, ni un problema con esos puntos, pero ojo, aquí hay un problema de terrorismo que también tenemos que condenar, que se está viendo en la macrozona sur todos los días y a cada rato, con las quemas de iglesias, con las quemas de escuelas, con las tomas de campo, etcétera, 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 quemas de camión, muertes como la del matrimonio Lutzinger-Mackay, y tenemos que hacernos también cargo de eso. Si queremos construir hacia el futuro, tenemos que hacernos cargo del pasado, del presente, para proyectar un buen futuro. Diputado Undurraga, entonces usted me dice, todavía puede haber conversaciones, pero eso es de los presidentes de los partidos de Chile Vamos y ahí usted no va a entrar. Pero por lo que no puedo entrar, claro, pero no me corresponde. Sí, pero por lo que le escucho, ¿ya estaría decidido entonces no participar de ningún acto, por ejemplo, al que convoque la moneda? ¿Eso está cerrado también? Los actos que convoque la moneda y que acepten o no acepten los presidentes de partidos son los que yo voy a tener que acatar. Yo soy miembro, soy militante de un partido, si bien es cierto soy parlamentario y soy dirigente de Chile Vamos, pero hoy día las conversaciones y las decisiones las están tomando los 3 presidentes de partidos. Diputado, ¿y cuál fue el rol del presidente Sebastián Piñera respecto a este documento? Porque en una entrevista del día domingo el presidente Boric dice que estaba esperando el llamado del presidente Sebastián Piñera, con quien se reunió el día viernes, le entregó este documento. ¿Tuvo un rol el presidente Sebastián Piñera frente a Chile Vamos? ¿Qué pasó ahí? Tengo entendido que el presidente Piñera, con quien yo no he hablado en las últimas horas o los últimos días, habló con los presidentes de partidos según se informó en la propia prensa. Dicho lo anterior, las relaciones de los partidos políticos con el Ejecutivo se mantienen fundamentalmente en 2 canales. El canal oficial, que es el canal que tienen los presidentes de partido. Nosotros a nivel parlamentario, evidentemente que con el Ejecutivo tenemos relación todos los días en el Parlamento, y el presidente Piñera, a quien yo le reconozco un liderazgo importante, fue presidente de nuestro país 2 veces, siempre van a ser bienvenidas todas las gestiones que aseguren o ayuden a generar puentes y vínculos, pero finalmente quien genera la relación con el Ejecutivo desde el mundo oficial de los partidos políticos son los 3 presidentes de partido. Diputado, si es que no se va a este acto, si es que no se firma este acuerdo finalmente, ¿qué va a hacer Chile Vamos ese día? ¿Van a realizar alguna declaración? ¿Existe alguna eso se está estudiando. Aquí lo importante no es firmar, porque muchas veces hemos visto firmar acuerdos por la paz y la nueva Constitución, por ejemplo, que es lo que se firmó en noviembre del 2019, que de la paz poco se habló, pues.
Entonces, aquí hay que honrar la palabra y más que nada hay que honrar la conducta. Si finalmente quienes determinarán la conducta de todos y cada uno de los políticos de este país que vamos a las elecciones o hemos ido a las elecciones, es el soberano que es el pueblo. Y si ve en nosotros una conducta coherente, nos premiará, espero, siendo gobierno en el próximo periodo, o siendo parlamentarios los que escojan ser parlamentarios. ¿Me entiende? Aquí no solamente basta con firmar un papel, sino lo más importante es que no solamente la derecha, sino también el centro y la izquierda, que ha estado avalando acciones terroristas y acciones violentas, cambie la conducta. Si no, ese papel va a ser hueco. Lo importante es cómo construimos un mejor país hacia adelante, visto que aparentemente sobre los 50 años anteriores y más allá de los 50 años anteriores, sobre el gobierno de la Unidad Popular y el desenlace del 11 de septiembre, aparentemente todavía no nos podemos poner de acuerdo, con lo cual le dejaremos más que una verdad, dejaremos el peso de la historia para que la juzguen los historiadores y los chilenos. ¿Está de acuerdo con el presidente Boric en que el ambiente está eléctrico o la presidenta Bachelet que dijo que el ambiente está tóxico previo a este 11 de septiembre? Yo creo que esas declaraciones nos ayudan a calmar el ambiente. El ambiente no está ni tóxico ni eléctrico. Chile claramente se divide el 11 de septiembre de 1973. Hay gente que lo pasó pésimo, que a partir del 11 de septiembre desapareció gente de su familia, que hasta el día de hoy, como lo hemos visto, no han podido encontrar los cuerpos. Hay gente que no tenía una verdad jurídica en relación a lo que ha pasado ahí, pero también hay que reconocer que hubo gente, lo que no justifica para nada los atropellos de los derechos humanos, que durante la Unidad Popular también lo pasó mal, también se sintió excluido. Entonces, si queremos generar un país hacia adelante, no en unidad absoluta, donde ignoremos nuestro pasado, porque yo no estoy por ignorar el pasado, sino estoy por aprender del mismo, debemos ser capaces de mirar los próximos 50 años. Y para eso, ser eléctrico o ser tóxico o estar en un ambiente eléctrico o tóxico, creo que no contribuye mayormente. Justamente, diputado, usted lo mencionó en este contexto de la respuesta, personas desaparecidas, violación a los derechos humanos. Ahora, hace pocos momentos, en la región de Valparaíso, el ministro Elizalde y el ministro Cordero anunciaron una modificación legal para el levantamiento parcial del secreto en la Comisión Valech, para el único fin en el uso del Plan Nacional de Búsqueda. ¿Cómo evalúa parte de esta medida que es de la Agenda de Derechos Humanos del Gobierno? Yo no tengo ningún problema que cada uno de los afectados que fueron a declarar a la Comisión Valech libremente, y sí que para eso se requiere un chasis legal, libremente diga: yo quiero poner en conocimiento lo que declaré. Yo en eso no tengo ningún problema, no me pierdo ni 30 segundos. Creo que eso podría incluso ayudar, digamos, a poder saber más de la verdad sobre las atrocidades que se vivieron. Y desde ese punto, bienvenido. Si ahora bien se les va a forzar por la vía de una ley a declarar algo que el Estado de Chile les prometió que se iba a mantener en secreto, yo lamentablemente en esa condición, solo en esa condición, tendría que votarlo en contra. Bien, diputado Francisco Undurraga, jefe de la bancada de Bópoli, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenos días. No, muchas gracias, Valentina. Muchos saludos a la gente que nos está viendo y confiemos en los próximos 50 años sin ignorar lo que pasó durante nuestra historia pasada. Perfecto, bien. Muchas gracias, diputado. Hasta luego. Hasta luego.